Hola, hoy voy a hacer un tutorial de cómo se usa la calculadora, más específicamente la calculadora científica, así que espero que este tutorial les sirva a alguien. Si empezamos desde arriba hacia abajo, vemos que en la esquina superior vemos que hay la palabra científica que nos indica que estamos en el apartado científico de la calculadora. Vemos que a su lado hay 3 barras que básicamente si pasamos el cursor por encima vemos que es un navegador, pero que también se le conoce como menú de hamburguesa. Así que si le damos podemos ver todas las opciones que tiene la calculadora. Entre ellas podemos destacar la estándar, que es la básica que conocemos todos, o la científica. Luego tenemos otras versiones bastante interesantes, como puede ser la moneda o la longitud, pero que esta entraría en la categoría de convertidor. También podemos ver que hay una configuración de la calculadora. Si volvemos a la científica y vamos de izquierda a derecha, tenemos el historial y la memoria, en donde nos indica que no hay nada todavía porque acabamos de abrir la aplicación de la calculadora, por lo que no nos ha dado tiempo a hacer nada. Así que si hacemos una operación básica, podemos ver como el resultado y la operación acaba directamente en el historial, y con ello hay un botón de una papelera que sirve para borrar el historial. Borramos y vemos que debajo hay 2 botones, uno que es el DEG y el otro que es el FE. El DEG puede cambiar a RAD y a GRAD, pero en este tutorial nos vamos a quedar en DEG, ya que es el sistema que usamos en el día a día y que por ejemplo se suele usar para geometría básica. Luego si le damos al RAD, también es algo básico, se suele usar sobre todo para calcular cosas que estén relacionadas con las matemáticas puras. Y el GRAD, a diferencia de los otros dos, no es tan común, ya que es un sistema que lo que busca es aplicar el sistema métrico decimal a los ángulos, pero como dije anteriormente no vamos a tocar ni el RAD ni el GRAD y nos vamos a quedar en el DEG. Luego tenemos el FE, que no hay mucho cambio al darle clic, solo que hay un subrayado azul, cambia el 0 y también cambia el C, que cambia a ser C, pero esto no es un cambio muy relevante ni que cambie mucho las cosas de la calculadora científica. Si vamos debajo de los 2 botones, vemos que hay una tira de M's que hacen referencia a la memoria de la calculadora. Podemos ver que los 2 primeros botones están desconectados en un gris más claro, no nos dejan ni hacerle clic, a diferencia de los otros 3 botones que sí que podemos interactuar con ellos. Para activarlos lo que tenemos que hacer es darle a uno de los 3 botones. Si pasamos el cursor podemos ver para qué sirve cada uno de ellos. En este caso es restar y almacenar. En el resto no podemos, así que le vamos a dar por ejemplo al de restar y podemos ver que se activan, pero que sepáis que sirve con los 2 botones, por ejemplo con el de sumar y el de almacenar. Si aquí este es el de borrar toda la memoria y este de recuperar la memoria. Para desactivar le damos al de borrar, por ejemplo, y debajo vemos que están las opciones de trigonometría y de función. Si desplegamos estos apartados, el de trigonometría es el más grande con 8 y el de función solo tiene 6. Como no se pueden abrir al mismo tiempo, voy a empezar con el de trigonometría. Aquí podemos ver que está el 2ND, que lo que hace es activar el resto de funciones menos el h y p, que sigue estando igual. Pero bueno, continuamos con el sin, que es el seno, que divide el cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos el coseno, que divide el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y el tan, que es la tangente, que lo que hace es dividir los catetos anteriores. El h y p, que lo que hace es convertir el resto de apartados en funciones hiperbólicas.
Y luego tenemos los 3 apartados restantes, que es el contrario de cada una. Por ejemplo, el sec es el contrario del seno y así sucesivamente. Luego tenemos el apartado de funciones, que son menos, como dije antes. Tenemos el primer símbolo, que lo que hace es convertir un número que esté en negativo siempre a positivo. Por ejemplo, ponemos un 5, lo pasamos a negativo y le damos al primer símbolo y vemos que pasa a ser positivo. Le borramos y bueno, podemos ver que ya como vamos empezando a hacer cosas, van apareciendo en el historial. El siguiente símbolo lo que hace es redondear, pero redondea hacia abajo. Por ejemplo, si ponemos un 4,99 le damos, pues va a acabar siendo un 4. En cambio, si ponemos el mismo número y le damos al siguiente, que es el contrario, pues va a ser un 5, porque en este caso se redondea hacia arriba. Luego tenemos el rand, que lo que hace es generar un número al azar entre el 0 y el 1. Por lo general siempre van a ser un número diferente entre sí. Y bueno, borramos. Y el DMS lo que hace es le pasamos un número decimal y lo que va a hacer es convertirlo al sistema que usamos para medir el tiempo. Por ejemplo, vamos a poner un 40,51, le damos al DMS y nos da este numerajo de aquí. Borramos y al igual que anteriormente era el contrario, pues en este caso es igual. El DEG es el contrario del DMS, por lo que si le damos un número que esté en el sistema para medir el tiempo, pues nos lo va a dar en número decimal. Y pues nada, aquí tenemos el número, borramos y seguimos con la tira de abajo. Tenemos el 2ND, que nos tiene que sonar del apartado de trigonometría, ya que aquí lo que hacía era activar o cambiar lo que estaba dentro del rectángulo, por lo que este 2ND hace lo mismo pero con la columna que tiene debajo. Luego tenemos el número pi, que nos tiene que sonar a la gran mayoría, y luego tenemos el número de Euler, que es la E, que pues también nos da un número al azar. Luego tenemos este botón que llevo usando ya hace un rato, que lo que sirve es para borrar el número completo. Por ejemplo, si ponemos un 200 y le damos al C, pues lo borra todo. A diferencia del siguiente botón, que si ponemos el mismo número vamos eliminando un dígito por dígito, uno por uno básicamente. Luego en la siguiente fila tenemos el x elevado a 2, que lo que hace es multiplicar el mismo número por sí mismo. Por ejemplo, sabemos que 2 por 2 es 4, así que si le damos, pues efectivamente nos va a dar 4. Luego seguimos con el siguiente operador, que lo que hace es dividir el número que queramos por 1. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir 50, le damos y nos da 0,02. Luego tenemos el mismo operador o símbolo que nos aparecía en el apartado de función, así que vamos a pasar al x, que es un símbolo que básicamente sirve como atajo, ya que lo que hace es ayudarnos para no confundirnos con tantos ceros. Por ejemplo, si queremos multiplicar 7 por 12 serían 12 ceros seguidos al 7, por lo que al darle a ese operador pues nos haría esa cuenta y así no nos liaríamos con los ceros. Pasamos al mod, que básicamente es una división, pero nos daría el resto sin decimales. Por ejemplo, vamos a poner el 26 dividido entre 4,
pues nos va a dar 2 pero sin decimales. Borramos y seguimos con la siguiente columna. Básicamente este operador lo que busca es que número multiplicado por sí mismo da el número que tengamos por pantalla. Por ejemplo, sabemos que 5 por 5 es 25, pero vamos a poner el 25, le damos a este operador y nos da 5, porque, bueno, como ya dije antes, 5 por 5 es 25. Tenemos los paréntesis, el de pues del principio y del final. Luego tenemos el siguiente símbolo, que es bastante interesante a mi parecer. Vamos a poner el 9 y lo que hace este símbolo es multiplicar el 9 con el resto de números que le sigan hacia abajo, pero hasta el 1. Por lo que multiplicaría el 9 por el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le damos y nos sale pues el resto de la multiplicación. Luego tenemos el símbolo de la división, que ya conocemos todos, ya que esta columna son de símbolos que conocemos todos. El de la división, multiplicación, resta, suma y el igual. Luego tenemos el 10 elevado a la x, pero bueno, me he saltado el x elevado a y. Lo que hace este operador es eleva el número que hayamos elegido por la potencia que hayamos también elegido. En este caso voy a elegir 50 elevado a 2, que nos da este número de aquí. Y ahora sí, con el 10 elevado a x, que es lo mismo que el anterior, pero a diferencia del otro, aquí no elegimos el número, ya que siempre va a ser 10. Luego tenemos el logaritmo, el log, que lo que hace es dividir, pero en base a 10. Y luego tenemos el n, que también es un logaritmo, pero que a diferencia del otro es un logaritmo natural. Básicamente es el mismo, pero la diferencia es que este logaritmo usa el número de Euler, es decir, el número e que hemos visto antes. Y ya luego, pues para finalizar, tenemos este símbolo de aquí que he usado al principio, que básicamente convierte cualquier número positivo en negativo y negativo en positivo, es decir, en viceversa. Por ejemplo, tenemos el 50, lo podemos cambiar a negativo, al igual que lo podemos volver a pasar a positivo. Borramos y luego tenemos la coma. Ojo, no es un punto, es una coma para poner decimales y que, bueno, también podemos operar con decimales. Por ejemplo, 20,5 entre 10,8 pues nos da 31,3. Así que nada, borramos y bueno, pues eso sería todo. Creo que he tocado la gran mayoría de cosas que tiene la calculadora científica. Como ya hemos finalizado, vamos a borrar el historial. Así que nada, eso sería todo. Gracias por su atención y espero que haya servido este tutorial.